Bueno chiquillos, bienvenidos al segundo video. En este video los vamos a centrar netamente a hacer el ejercicio. Ya no vamos a explicar en qué consiste el factor A, el Q modificado, el factor B o el factor C, porque eso ya lo hice en el primer video. Si ustedes llegaron directamente a este video y no tienen idea en qué consiste el factor A, el B o el C, invito a verlo el primero porque ahí intenté dar la explicación más clara posible. Pero en este ejercicio solamente vamos a ver los datos y vamos a calcular la estabilidad de este caserón que nos entregan para ver si es que efectivamente va a ser estable con el tiempo o va a sufrir cierta clase de falla. Este ejercicio viene en el apéndice del artículo científico que estábamos revisando del Stendig-Matthews Stability Graph for Open Stop Design de Maudesley, Schumann and Witten. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ello. Este es un ejercicio real de la mina CSA de Cobar y nos plantea lo siguiente. Dice que un caserón abierto es planeado en una profundidad de 1000 metros en un cuerpo mineral, el cual tiene un ancho de 25 metros y un dips o una inclinación de 80 grados con respecto a la horizontal. Por diversas restricciones operacionales, se prefirió que el largo del caserón sea de 30 metros y el alto sea de 75 metros. La geometría del caserón abierto planeado está mostrado en la siguiente figura. Esta es la figura. Nos dice que se encuentra a 1000 metros bajo la superficie y se encuentra en la superficie que hay que analizar. Nos da también que el caserón tiene una inclinación de 80 grados y también nos da sus dimensiones. He querido dibujar el caserón en AutoCAD con mis super habilidades de AutoCAD, que son nefastas, debo decirlo. Y esto fue lo que realicé. Acá se encuentra el caserón tal cual se encuentra en el paper. Y también quise dibujar cómo se vería por el lado, para que les quede claro en qué consiste estos 80 grados. Imagínense que están viendo el caserón de lado hacia allá. Y esto se va a ver así. Quiere decir que el hanging wall va a ser esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque bueno, hanging wall es, en español quiere decir pared colgante. Esto va a quedar colgando prácticamente, por eso se le llama así. Y se encuentra a una inclinación de 80 grados con respecto a la horizontal. Aquí se puede ver claramente en qué consiste esa inclinación de 80 grados. La parte opositora al hanging wall se le llama footwall, que es esta. Nosotros debemos analizar la estabilidad de 5 superficies que vendrían siendo, primero que nada, el hanging wall, que es la más crítica de todas. Después se van a dar cuenta por qué. Tenemos que analizar la estabilidad del crown, que también es una parte crítica, ya que se encuentra todo el peso de la superficie en él. Debemos calcular los end wall, que son las partes que están al medio, por decirlo así, entre el footwall y el hanging wall. Esta de aquí y esta de acá. Lo bueno de esto es que calculando una ya tenemos la otra, ya que son similares. Y por último tenemos el footwell, que es la parte de atrás. Dejando en claro eso, continuemos. Dice que el promedio en el test de compresión uniaxial de la roca intacta entregó que esta falló a los 120 megapascales. Con esto ya nos dan el dato de cuánto es el delta C, el cual necesitamos para poder calcular el factor A. Luego nos dice que la principal junta es un flat dipping. Flat quiere decir que es plana. Si vieron el video anterior, esta es la familia de juntas que vimos y la familia de juntas que más se asemeja en este caso al problema vendrían siendo estas planas, que son las azules. Entonces podríamos decir que la familia de juntas ataca de esta manera al caserón, espaciadas obviamente por una cantidad no, no dicha, que no nos dicen, de metros o centímetros. Así es como afecta la principal junta al caserón que tenemos. Bueno, y aquí me equivoqué porque sí nos entregan cuánto es el promedio de espaciamiento entre las juntas, que es de 10 centímetros. Perdón por eso. Después nos entregan ciertos datos que nosotros tenemos que llevar a las tablas de la clasificación Q. Por ejemplo, de que las juntas de la superficie son inalteradas, el macizo rocoso ha sido, bueno, se ha hecho un promedio o se ha hecho un resumen, perdón, en la tabla 1. Aquí nos entregan los datos para poder calcular el Q modificado. El cálculo del Q modificado lo vamos a hacer acá simplemente.
tenemos que el Q modificado va a ser igual al RQD, que vendría siendo 85, dividido en JN, que era 3, por el JR, que también era 3, dividido en JA, que vendría siendo 1. Y esto es súper simple. Se eliminan los 3 y queda 85 en 1, por lo que nuestro Q modificado es igual a 85. Tal cual como sale acá, el valor de Q vendría siendo 85. Ahora vamos a calcular los que son los factores de forma, o también conocidos como radios hidráulicos. Ahora vamos a calcular los radios hidráulicos de cada superficie que tenemos que estudiar en el gráfico. Vamos a partir primero con la superficie de corona. Lo primero que debemos calcular es su área. El área de la corona va a ser el largo por el ancho, que vendría siendo 25 por 30. Esto me da igual a 750 metros cuadrados. Y también debemos calcular lo que es el perímetro. El perímetro vendría siendo 30 por 2 más 25 por 2, lo que me da igual a 110 metros. Ahora, para poder calcular el radio hidráulico, lo que debemos hacer es simplemente dividir el área por el perímetro. Esto me va a dar igual a un radio hidráulico del Crown de un 6,8. Esto 6,8 en metros. Ahora calcularemos lo que es la zona crítica, que vendría siendo el hanging wall. El área del hanging wall vendría siendo 30 por 75, lo que es igual a 2.250 metros cuadrados. El perímetro es igual a 30 por 2 más 75 por 2, lo que vendría siendo igual a 210 metros. El radio hidráulico del hanging wall es igual a 10,7 metros. Tanto el hanging wall como el foot wall tienen igual dimensiones, que esta vendría siendo la pared de atrás. Por lo tanto, los dos tienen igual radio hidráulico. Mismo caso con los end wall, que son las superficies que están al lado. Este end wall tiene igual superficie o igual lados e igual anchos, igual largos que el end wall que se encuentra en el fondo. Por lo tanto, el área, en este caso del end wall, va a ser igual a 25 por 75, lo que es igual a 1875 metros cuadrados. El perímetro es 25 por 2 más 75 por 2, lo que es igual a 200 metros. El radio hidráulico del end wall es igual a 1875 dividido en 200 metros, lo que me da un total de 9,4 metros. Ya tenemos el radio hidráulico de todas las superficies que tenemos que estudiar. Y eso se ve reflejado aquí en la tabla. Yo calculé el área, bueno, aquí hay unos valores que la verdad es que no entiendo por qué están, por ejemplo el del hanging wall, que no coinciden con lo que es el factor de forma o el radio hidráulico, por eso les quise hacer el ejercicio, si no te hubiera mostrado la tabla como tal, pero por ejemplo este 750 aquí no me calza con los cálculos. Bueno, en fin. Ahora llegamos a los factores de estrés, que es el punto clave del ejercicio, yo diría que el más complicado. Y debemos primero determinar los estrés in situ que afectan a nuestro caserón, bueno, al macizo rocoso en donde nosotros queremos hacer nuestro caserón. Como les expliqué en el primer video y con este hermoso dibujo, para poder calcular los estrés in situ necesitamos lo que son primero la profundidad y la densidad de la roca para poder calcular delta V. Y aquí les dije que es clave que la densidad la consideraran como kilonewton metros cúbicos. Si es que ustedes no les dan cuál es la densidad de la roca, asuman que es 27 kilonewton metros cúbicos, porque ese es como el promedio. Hay algunas rocas que tienen un poquito más, un poquito menos de densidad, pero si no se la dan, asuman esto.
Entonces, si nosotros queremos calcular delta B, ya nos dicen que estamos a una profundidad de 1000 metros multiplicamos por la densidad de la roca, que son 27 kilonewton metros cúbicos. Esto nos va a dar igual a 27.000 kilonewton metros cuadrados. ¿Cuál es la clave de esto? Que estos kilonewton metros cuadrados, nosotros tenemos que 1 megapascal es igual a 1000 kilonewton metros cuadrados. Entonces podemos hacer la conversión. Lo que debemos hacer es simplemente dividir estos 27.000 por 1000 y nos va a entregar el delta B en términos de megapascales. Si nosotros dividimos los 27.000 en 1000, nos va a quedar igual a 27 megapascales al hacer la respectiva conversión y todo eso. Entonces ya obtuvimos delta B. Ahí está la clave de utilizar la densidad de la roca en kilonewton metros cúbicos. Aquí también nos entregan cuál es el estrés vertical, que son 27 megapascales, que lo acabamos de calcular, pero aquí nos entregan sin más. Aquí no nos dicen, sabes, que se calculó de cierta manera. Bueno, yo les digo, así se calcula. Luego nos dice que el radio del estrés promedio horizontal dividido por el estrés vertical in situ es 1,4. En este caso K, que es el radio de ambos estrés, es 1,4. No nos dice que esto significa que el promedio del estrés in situ horizontal es de 38 megapascales. De igual manera, tenemos que K es igual a 1,4. A su vez, K es igual, bueno, aquí vamos a poner K, 1,4. K a su vez es igual al delta horizontal dividido por el delta vertical. Entonces, este delta vertical, como ya lo obtuvimos, que es 27, pasa al otro lado multiplicando y nos entrega el delta horizontal. 27 por 1,4 es 38 megapascales. Ya obtuvimos los estrés in situ, tanto horizontales como verticales. Aquí nos entregan los estrés in situ, como les dije yo, la figura, el delta vertical, que vendría siendo 27, y los delta horizontal 1, que es 38, y el delta horizontal 2, que también es 38. Los considero iguales. Luego nos dice que el siguiente paso es poder calcular los estrés inducidos. Aquí nos dan el cuadro de los estrés inducidos ya todos calculados, pero vamos a calcularlo uno por uno, no se preocupen. Antes de ir con esto del cálculo de estrés, debo admitir que vi algunos videos que no son muchos en YouTube respecto a esto de la estabilidad de Matthews y también otros artículos, los cuales no coincidían mucho en el cálculo de lo que es el factor A. Es la única diferencia que existía, ya que el factor B y el factor C coincidían con los videos que vi, pero el factor A existían leves diferencias respecto al cálculo. Entonces yo lo voy a explicar tal cual como sale aquí en el artículo científico. Lo primero que vamos a hacer al calcular los estrés inducidos es que vamos a poner este caserón y le vamos a hacer estos cuadrados al medio. Estos cuadrados no están de bonito aquí, sino que tienen su razón. Lo que vamos a hacer es dividir en dos el hanging wall, que es esta pared de aquí, que está apuntada con el láser. La vamos a dividir en dos partes, en una parte derecha y en una parte izquierda, con una línea divisoria de manera vertical. Las paredes laterales, que son los end wall, los vamos a dividir con una división horizontal, dividiéndolas en una parte superior y en una parte inferior. Luego se van a dar cuenta de la importancia que tiene hacer esta división. Ahora vamos con el cálculo de la primera superficie que vamos a analizar, que es la del crown o de corona, que es la superior. A la superficie de corona la atraviesa esta línea roja que se supone que acabamos de hacer. Y lo siguiente es ver cuáles son los estrés in situ que afectan a estas líneas. Por ejemplo, a la línea superior la vendría afectando la que es el estrés in situ vertical, el cual ya calculamos anteriormente. Y a la línea vertical que se encuentra a un costado en el hanging wall, vendría a afectarle lo que es el estrés horizontal 2. Entonces tenemos el estrés in situ vertical, que vendrían siendo, que ya lo calculamos, 27 megapascales, y el estrés in situ horizontal 2, que también está calculado que serían 38 megapascales.
En este caso, para calcular K, que es el radio entre los dos, tenemos que dividir primero el estrés primero el estrés horizontal 2, perdón, por el estrés vertical. En este caso tenemos 3,38, perdón, dividido en 27, lo que nos da igual un K a 1,4. Eso es lo primero que hay que tener en claro. Ahora, lo siguiente. El estrés in situ que afecta directamente a la zona del crown es el estrés vertical, ya que esta superficie se encuentra completamente horizontal, como se puede ver acá. Y se puede ver mejor ya que se ve de lado. Este es el crown y el único estrés que la afecta vendría siendo el estrés vertical, ya que el estrés horizontal no tiene cómo afectarla. Dejando eso en claro, lo próximo es tomar la distancia de la línea que no está en la superficie y que fue considerada para calcular el K, que vendría siendo la de el estrés in situ horizontal. En este caso vendría siendo esta línea. Consideramos esta línea como una línea de altura, la cual vamos a llamar height o altura en inglés. Esta distancia de esta línea es de 75 metros. Mientras que ahora recién tomamos la línea que atraviesa a nuestra superficie que estamos analizando, que la vamos a llamar span o también puede llamarse como ancho o luz, como la conocía yo el span, el cual tiene una dimensión de 25 metros. ¿Esto para qué se hace? Esto es para calcular el radio y poder calcular posteriormente el estrés inducido. Si nosotros dividimos estos dos valores, que es 75 metros dividido en 25, me va a dar un valor de 3, esto adimensional. Yo la verdad al principio en que existían diferencias entre los artículos y videos que había visto, bueno, aquí está la principal diferencia, ya que la mayoría de los artículos consideraba el largo, por ejemplo aquí sería el largo de 30 metros y el ancho vendría siendo 25 de la superficie. Entonces, en este caso lo que hacían era dividir el 30 dividido en 25 y les daba un valor y eso lo metían a esta tabla. Bueno, aquí lo hace de manera diferente, sino que considera la línea que va hacia abajo, considera como la profundidad de la superficie. Si miran desde arriba, esta vendría siendo la profundidad de la superficie de corona y luego considera lo que es el ancho. Entonces tenemos el radio, que vendría siendo 3, que se encontraría como a esta distancia en la tabla de abajo. También contamos con el valor de K, que es igual a 1,4, que vendría siendo un poquito más baja del 1,5, algo así, por ejemplo. Y ahora lo que queda es simplemente trazar ambas líneas del 3 hasta el 1,4 y trazar hacia la izquierda, obteniendo un valor. Este valor depende del ojo de cada uno. En este caso vamos a ponerle tal cual como estaba en el artículo, que es 2,6, el cual calzaría un poco ya que el 3 estaría como por aquí. Bueno, en fin. Este 2,6 es el resultado de esa operación matemática. Por lo tanto, 2,6 es igual al delta 1, que es el estrés inducido que andamos buscando, dividido en delta B, que es el estrés in situ vertical. Delta B es igual a 27 megapascales, como vimos acá, como está anotado en la parte superior. Por lo tanto, para poder calcular el estrés inducido, simplemente multiplicamos el 2,6 por delta B, que vendrían siendo 2,6 por 27. El resultado de este 2,6 por 27 es igual a 70 megapascales. Ya obtuvimos el estrés inducido que afecta a nuestra superficie de corona. Ahora lo que queremos hacer es poder calcular el factor A. De la información inicial que nos dan, tenemos que el delta C, que es del test de compresión uniaxial, tenemos que eso vale igual a 120 megapascales. Y eso debemos dividirlo por el delta inducido que acabamos de calcular, que son los 70 megapascales. Esto me da igual a un valor de 1,7. Este 1,7 debemos ingresarlo al gráfico del factor A. Aquí se encuentra el gráfico de factor A, en donde dice que el 1,7 se puede encontrar como por aquí, por ejemplo, bastante bajo. E incluso aquí nos da una indicación de qué pasa si es que nuestro delta C dividido en delta 1 es menor a 2, donde dice que es una zona de potencial inestabilidad.
Por lo tanto, podríamos deducir que nuestra superficie de corona es potencial de inestabilidad, porque también tiene un factor A bastante pequeño. Si nosotros lo calculamos al ojo, podríamos decir que nuestro factor A ni siquiera supera el 0,1. Va a ser más justo si, obviamente, calzar con lo que es el gráfico. Vamos a decir que aquí está nuestro factor A. El factor A del crown de corona nada que ver, sino que de la superficie de corona, va a ser igual a 0,1. Y ahí calculamos el primer factor de la primera superficie. Ahora vamos a calcular lo que son las superficies del end wall, que son las superficies que se encuentran al lado. Una vez calculando una, vamos a calcular inmediatamente la que se encuentra al otro lado de manera paralela. Las superficies del end wall se encuentran completamente verticales. Si nosotros miramos desde el hanging wall hacia adentro, vamos a ver simplemente un cuadrado. Por lo que estas paredes se encuentran completamente verticales y forman un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal. Eso primero hay que dejar en claro. Por lo tanto, el estrés in situ que mayormente afecta a esta superficie es el estrés in situ horizontal. En este caso vendría siendo el 1, el que viene hacia acá. Ya si es 1 o es 2 da lo mismo, ya que el H1 y el H2 son iguales. En el caso de que no sean iguales, bueno, ahí ya no da lo mismo. Hacemos el mismo procedimiento. A este end wall, al cual vamos a calcular primero, o al otro también, lo cruza esta línea y la línea que viene acá, que cruza también al hanging wall. En la línea que cruza al end wall tenemos el delta H1, que es el estrés in situ horizontal 1, el cual tiene un valor de 38 megapascales. Y también nos encontramos con el otro delta horizontal, que es el delta horizontal 2, que tiene la misma cantidad de megapascales. Por lo tanto, ahora el cálculo de K, si nosotros queremos calcular K en este caso, tenemos que poner el delta H2 arriba dividido por el delta H1. En este caso, K me va a ser igual a 1. Ya no es igual a 1,4 como el de corona. Ojo ahí. Ahora, para poder calcular la altura y el ancho, debemos realizar prácticamente lo mismo. Si nosotros estamos situados en esta pared, debemos tomar en este caso la otra línea, que es esta. Tomamos esta línea y esta línea vendría siendo nuestro height. La distancia de esta línea o la dimensión es de 30 metros. Mientras que ahora tomamos la línea que divide la superficie que nosotros estamos evaluando, que vendrían siendo 25 metros. Este vamos a llamarlo span o ancho. Este 30 dividido en 25 me da un valor de igual a 1,2. Este 1,2 lo vamos a ubicar como por aquí. Si el 1 se encuentra en la mitad, el 1,2 estaría como por aquí, ¿no? ¿Cierto? Sí. 1,2 y debemos interceptarla con la K, que ahora es igual a 1. Subimos y la ponemos como por aquí. Y la tiramos hacia la izquierda. En este caso vendría siendo como por la mitad, por lo que sería el valor de 1. Entonces, este 1 que acabamos de calcular es el resultado de esta operación matemática. Tenemos que 1 va a ser igual a el delta inducido de esa superficie dividido por delta H1. Tenemos delta H1 que vendrían siendo 38 megapascales. Entonces, si lo pasamos multiplicando, igualmente el estrés inducido es 38 por 1, por lo tanto es simplemente 38 megapascales. Ya obtuvimos el estrés inducido de la superficie de los end wall. Ahora lo que debemos hacer es poder calcular el factor A. Para esto dividimos el delta C por el delta 1 recién calculado. Tenemos el delta C, que es 120 megapascales, dividido en 38. Esto me va a dar un valor adimensional de 3,2. Este 3,2 debemos ingresarlo al gráfico de factor A. Los end wall lo vamos a hacer de una manera, de un color diferente. El 3 se podría ubicar como a esta altura, como por aquí diría yo, más o menos. ¿Sí? 3,2 y lo tiramos hacia arriba hasta calzarlo con esto. Perdón las líneas chocas, pero cuesta un poco escribir en una tableta. Si consideramos que el 3 se encuentra como por aquí, podríamos decir que este valor vendría siendo como a 0,25, algo así, ¿no? Y como para poder calzarla con
artículo también vamos a decir que los Engwall tienen un valor de factor A de 0,25. Finalmente llegamos al cálculo del estrés inducido del hanging wall, que es uno de los más complicados, diría yo, para poder calcular. Incluso acá nos deja en claro que hay que calcular de dos maneras, hay que estimar dos veces el factor A en el hanging wall. Uno con el estrés vertical in situ y otro con el estrés horizontal. En ese caso vamos a obtener dos factor A y el que se utiliza es el valor más bajo, ya que se debe ser conservador. La razón de hacer esto es simple. Como pueden ver, aquí el hanging wall se encuentra inclinado. Por lo tanto, se va a ver afectado tanto como por el estrés vertical in situ como por el estrés horizontal in situ. Por ende, se debe hacer de las dos maneras. Es por eso también que acá en estos cuadrados se ve como cruzado en el hanging wall, porque se debe calcular tanto primero con el estrés vertical y luego con el estrés horizontal. Pero también el artículo nos dice algo súper importante, que se deben calcular tanto en down dip como a lo largo del strike. Que se calcule de manera down dip quiere decir que se calcule en esta dirección y que se calcule a lo largo del strike, que se calcule a la dirección hacia allá, como dice acá, strike direction. Si ustedes no saben lo que es strike direction, en esta imagen queda súper claro. Por ejemplo, acá tenemos una roca que se encuentra inclinada y la inclinación o los grados de inclinación de esa roca vendría siendo el dip, que lo mide aquí. Al igual como sale acá en el caserón que se encuentra en una inclinación de 80 grados. Ese es el dip de nuestro caserón. La dirección del dip vendría siendo si es que nosotros nos paramos encima de esta roca y volteamos una botella o un vaso con agua y vemos cuál es la dirección que toma el agua. En ese caso, el agua va a ir cayendo en esta dirección. Y en la dirección que caiga quiere decir que esa es la dirección de nuestro dip. Este dip direction se puede medir en grados, ya que se debe tomar con una brújula. Puede tomar valores de 0 grados hasta 359 grados o 360, no sé. 360 igual a 0, entonces de 0 a 359 grados. Y como se ve acá, el dip direction vendría siendo en esta dirección hacia allá. En el caso del strike, el strike es simplemente ponerle una línea perpendicular al dip direction. Si el dip direction se ubica así, este va a ser el strike. Si se ubicara así, ese va a ser el strike. Y en este caso, como el dip direction se ubica hacia allá, el strike vendría siendo este. Es simplemente eso. Por lo tanto, para poder calcular los valores de los estrés inducidos del hanging wall, que es esta pared, esta superficie que nosotros queremos calcular, se deben tomar en cuenta otras superficies. Si nosotros queremos calcular primero con el estrés vertical, vamos a tomar en consideración el crown, y si queremos tomarlo con los estrés horizontales, vamos a tomar en el caso de los Engwall. Bueno, ¿qué hice aquí? No me devolví a la diapositiva del cálculo de corona, sino lo que hice fue copiarlo, porque hay que hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos para poder calcular la superficie de corona, en este caso para poder calcular el hanging wall del down dip, o también conocido como el hanging wall del estrés vertical in situ. Hay que hacer el mismo procedimiento, es por eso que llegué y copié. Tenemos el radio de 3 y tenemos el K de 1,4. En este caso, ustedes pueden decir, bueno, pero va a llegar al mismo resultado. No, porque los gráficos no son los mismos. Hay que tener en claro que existen gráficos tanto para el de corona y los end wall, como también es diferente para los hanging wall y los foot wall. Este es el gráfico para los estrés en hanging wall. Y este es el gráfico para los estrés en las partes laterales y en las coronas. Entonces, tenemos el valor de 3 que se encuentra aquí y tenemos un K igual a 1,4. Acá los K se disponen de manera diferente. Por ejemplo, el K mayor se encuentra más bajo que los K inferiores. El K 1,5, en este caso el K 1,4 vendría siendo un poquito más arriba del 1,5, algo como así. Entonces, este 3, si nosotros lo llevamos a intersectarlo con el 1,4, me va a dar un valor negativo. Se encuentra bajo el 0. ¿Qué valor negativo? Vamos a ponerle que es un valor de menos 0,1. ¿Qué pasa aquí? Este menos 0,1 es el resultado de esta ecuación, que es igual a el estrés inducido dividido en el estrés vertical.
El tema es que aquí hay que hacer una consideración. Si es que a nosotros este valor que nos entrega el gráfico es negativo, lo que vamos a hacer de manera inmediata es llevarlo a cero. Siempre, háganlo. Esto no quiere decir que esté malo. Si ustedes van a multiplicar después el delta B, que es 27 megapascales por cero, obviamente el estrés inducido les va a dar igual a cero. Esto no está malo, quiero dejarlo muy en claro. No está malo que les dé cero. Quiere decir que se encuentra en un nivel de tensión, no en un nivel de compresión. Y este cero posteriormente, para poder calcular el factor A, igual se puede hacer. Si nosotros tenemos un valor delta C igual a 120 y lo dividimos por el delta 1, que en este caso es igual a 0, este valor nos va a entregar, bueno, este valor la verdad es que no existe, si ustedes lo ponen en una calculadora es un error matemático, nosotros vamos a considerar que es infinito. Si nosotros llevamos este valor infinito a la tabla del Rock Stress, va a llegar al infinito y más allá, y va a tomar simplemente el valor de 1, ya que desde el delta C dividido en delta 1, desde el 10 hacia arriba, va a tomar siempre valores de 1. Entonces, el hanging wall, en este caso con delta vertical in situ, es igual a 1. En este caso, el factor. Hay que calcular ahora el hanging wall con el delta horizontal. El cálculo del hanging wall horizontal se va a calcular de la misma manera en que se calculó el end wall. Este end wall ahora lo vamos a eliminar y vamos a poner hanging wall alone strike, como salía en el artículo. O también el hanging wall con el delta horizontal in situ. Se calcula de la misma manera, entonces tenemos que el valor de K va a ser ahora igual a 1 y el valor de el radio va a ser igual a 1,2. Si nosotros intersectamos en este caso, el 1,2 se encontraría como a esta distancia, diría yo, y debemos intersectarlo con el 1 que vendría siendo este K, ¿verdad? Sí. Si intersectamos estos valores, lo llevamos hacia la izquierda, me va a dar un valor, en este caso positivo, de 0,75, según el paper, según el artículo científico. Este 0,75 es la operación matemática de delta 1 dividido en el delta horizontal 1. El delta horizontal 1 es igual a 38 megapascales y el 38 por 0,75 me va a entregar el valor del estrés inducido del hanging wall ahora de manera horizontal. Esto es igual a 27,8 megapascales. Ahora, para poder calcular el factor A, dividimos el delta C, que es 120, por el delta que acabamos de calcular, que es 27,8. Esto me va a dar igual a 4,3. El 4,3 lo vamos a ingresar, en este caso, al gráfico de factor A, y lo vamos a ingresar como en esta distancia, diré yo, para poder subirlo, y ahora lo intersectamos con la parte izquierda. En este caso va a pegar entre el 3 y el 4, por lo que vamos a... Bueno, este es 0,3, perdón aquí. Entonces sería aproximadamente 0,35. El hanging wall de delta horizontal es igual a 0,35. El artículo decía que en el caso de que calculemos los dos factores A, hay que utilizar el de menor valor. Por lo tanto, hay que utilizar el del delta horizontal. Hanging wall, vamos a ahora escribirlo más abreviado, el factor A va a ser igual a 0,35. Y ya tenemos todas las superficies que debemos calcular, ya que el end wall son las dos paredes que van a ser con el mismo factor, ya que se encuentran en la misma disposición, y el hanging wall va a ser igual al foot wall. Bueno, luego de esa explicación, que debo admitir que me costó un poco, ya pudimos calcular todos los estrés inducidos de todas las superficies. Acá está la tabla 3, que me indica cuáles son los factores A que acabamos de calcular. El crown de 0,1, el hanging wall de 0,35, el foot wall, que es el mismo del hanging wall, y el end wall, que es igual a 0,25. Antes de mostrarles cómo calcular el factor B, quería mostrarles esto que descargué, que se llama Examine 2D, porque era la primera vez que hacía el ejercicio de esta manera, en cómo lo explica este artículo científico, y quería verificar si es que estaba efectivamente bien.
El tema es que descargué este software que es súper básico, la verdad, que es de Rock Science, para poder ver si efectivamente me dan esos valores de estrés inducido. Este se llama Examine 2D, como les dije anteriormente, y aquí dibujé el caserón de manera un poco a la rápida y puse los valores. Por ejemplo, tenemos el sigma 1, que es el delta vertical, que me da 27 megapascales, y los delta horizontales que daban 38 megapascales. En este caso, lo que quería que me entregara es el sigma 1 o los estrés inducidos de cada pared. Y como vimos, en la parte superior, que es el de corona, da aproximadamente 70. Y bueno, y aquí la verdad es que está como en ese rango, ¿cierto? Está como, por ejemplo, aquí me da 70 megapascales, pero como que está entre 60 y 70. Imagino yo que el valor promedio va a ser 70 megapascales. Y en el hanging wall y el foot wall lo mismo. Por ejemplo, aquí me da 27 megapascales y nosotros calculamos que eran aproximadamente 28, ¿verdad? Sí, 28 megapascales que vimos que era el hanging wall. Entonces podríamos decir que el ejercicio, los cálculos de los tres inducidos están bastante parecidos, la verdad, a cómo me lo entregaría un programa. Bueno, ahí les mostré lo que era el software, sobre todo para que vean que me preocupo también de no enseñar algo que a lo mejor puede estar malo, sino que el software me corroboró de que efectivamente los tres inducidos estaban bastante parecidos a lo que calculamos aquí. Posteriormente tenemos el, el factor B que debemos calcular con la junta principal y cómo afecta a las superficies. El cálculo de B es mucho más simple que lo que acabamos de hacer. Para esto nos vamos a ayudar con esta reglita, que no me acuerdo el nombre actualmente, que es para hacer círculos, en donde tenemos esto que es 180 grados. ¿Por qué? Porque nuestra principal junta se encuentra en esa dirección. Está completamente horizontal y esa es la que va a afectar a nuestros, en este caso, nuestras superficies. Si vemos desde el lado, va a afectar de esta manera al footwall y al hanging wall. Si la vemos desde el otro lado, mirando hacia adentro del hanging wall, vamos a ver simplemente un cuadrado, ya que los end walls se encuentran completamente verticales y les va a afectar de esta manera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es simplemente restar los dips o hacer esta diferencia de dips. Primero vamos a calcular lo que es el footwall. El footwall tiene una inclinación de 100 grados. Si nosotros a estos 180 grados en el que va la junta le dividimos los 100, o sea, le restamos los 100 grados, perdón, nos va a dar que el footwall tiene una diferencia de dips de 80 grados. El hanging wall tiene una inclinación de 80 grados y con respecto a la diferencia de la junta me va a dar 180 menos 80, 100 grados de diferencia. Mientras que las que se encuentran completamente verticales me va a dar una diferencia que es el angle de 90 grados, 180 menos 90 es igual a 90 grados. Y por último, el crown, que se encuentra completamente horizontal también, es igual a 180. Entonces, 180 dividido, o sea, 180 menos 180, perdón, tengo dividido en la cabeza, 180 menos 180 es igual a 0 grados. Esa es la diferencia de dips que hay entre la junta y las superficies. Lo que acabamos nosotros de hacer se encuentra en esta tabla de resumen. Tenemos que el crown, la diferencia de dips era de 0 grados, el hanging wall tenía una diferencia de 100 grados, como lo vimos acá, el foot wall de 80, el end wall de 90 grados. Entonces luego hay que calcular el valor de B. Esto es súper simple, ya que la orientación de las juntas me permitió que se hiciera simple también. En el caso que hubiera sido de otra inclinación habría sido un poco más complicado de ver, pero tienes que hacer simplemente eso, hacer la diferencia de dips y en base a esos valores que acabamos de calcular podemos calcular el factor B o bien también podemos llevar esas diferencias de dip a este gráfico que se encuentra acá, que también es súper útil y nos sirve para poder calcular el factor B. En este caso ya nos entregan cuál es el factor B de cada cosa. Por ejemplo, acá si el hanging wall es de 100 grados y lo llevamos a la tabla de B, podemos ver que más allá de 100 grados no hay, por lo tanto se asume que es 1. El de 90 grados también se asume que es 1 y en el de 80 grados, si bien es 0,9, la verdad es que la diferencia no va a ser mucho. En este caso simplemente te pone el 1. Por último tenemos el factor más fácil de todos, que es el factor C, el cual es el ángulo o la inclinación que tiene cada superficie respecto a la horizontal.
Y esto también lo podemos sacar de acá. Los end wall, que son estas líneas verticales, tienen una inclinación con respecto a la horizontal de 90 grados. El hanging wall tiene una inclinación con respecto a la horizontal de 80 grados. Ya está archivisto. El foot wall tiene una inclinación de 100 grados y el crown tiene una inclinación, en este caso vamos a considerar una inclinación de 0 grados. Estos valores que acabamos de calcular, lo que se hace simplemente es meterla en esta fórmula que se encuentra acá. Nosotros ponemos en la calculadora 8 menos 7 por coseno de los grados en que se encuentran las superficies con respecto a la horizontal. En este caso, por ejemplo, si ponemos el del crown, ponemos 8 menos 7 por coseno de 0, nos va a dar igual a 1. Bueno, chiquillos, y aquí para que me crean, aquí hay una calculadora científica en donde puse el 8 menos 7 por coseno de 80, que es el coseno, o sea, perdón, que es los grados de inclinación del hanging wall, me da 6,8. Aquí se encuentra, 6,8. La calculadora, ojo, sí, tiene que estar en grados, no en radianes. Si está en radianes, les va a dar otro resultado. Por ejemplo, si aprieto radianes aquí, bueno, eh, me tiene que dar otro valor. Por ejemplo, 8 menos 7 por el coseno de 80. Ahí le va a dar otro valor, ¿me entienden? Si es 8,77, pero tiene que estar en grado la calculadora para que tengan ojo si es que van a utilizar una científica de mano. En fin, chiquillos, obtuvimos el valor de C. Ahora lo que nos queda simplemente es multiplicar todos los valores que acabamos de obtener. Tenemos el valor de Q, el primero, que vendría siendo igual a 85. Ya calculamos los radios hidráulicos de cada superficie. A su vez obtuvimos todos los valores del factor A, de todas las superficies también, el factor B y el factor C. Ahora debemos calcular el valor de N, que es el número de estabilidad de Matthews, que vendría siendo la multiplicación entre el Q modificado por A, por B y por C. En esta tabla nos entregan ya el resumen de cuánto es la multiplicación de todos esos valores. Tenemos la superficie, el crown me va a entregar un número de estabilidad de Matthews de 4,3, el hanging wall un N200, el foot wall un N240 y el end wall un N170. Y ahora lo que nos queda es simplemente poner en el gráfico estos valores. Tenemos los valores de N y los valores del factor hidráulico o el factor de forma. Por ejemplo, el crown que se encuentra aquí tiene un valor de N de 4,3. El 4,3 se ubica a esta distancia según el artículo y a su vez el factor de forma del crown es de 6,8. 6,8 que se vendría ubicando como a esta distancia. Por lo tanto, el crown se ubica entre medio de estas dos zonas de transición, en la zona de falla. Mientras que las demás, el hanging wall, que se encontraba con un N de 200, se encuentra en esta posición muy parecida a lo que es el foot wall, solamente en el caso del foot wall, el foot wall tiene un mayor N, por eso se ubica un poco arriba del hanging wall, y el end wall que se ubica un poco más abajo de los dos, que está aquí. Estos obviamente todos con sus dimensiones ya calculadas, con sus factores de forma o sus radios hidráulicos. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de decir que de todas las superficies que nosotros tenemos, 3 vendrían siendo estables, que vendría siendo el hanging wall, el foot wall y el end wall, mientras que el crown podría sufrir alguna clase de falla. No es seguro, pero sí podría sufrir alguna clase de falla. ¿Qué porcentaje podría ser? Eso es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo bueno de los contornos de isoprobabilidad. Estos contornos me van a decir cuál es el porcentaje de que alguna superficie de mi caserón, primero, sea estable o pueda sufrir alguna falla o pueda sufrir una mayor falla. En este caso, como se puede ver, los tres valores de tanto el end wall, el foot wall y el hanging wall se encuentran muy por superior al 95% de ser estables. En el caso del crown, se encuentra en la línea del 20%. Por lo tanto, podríamos decir que el crown solamente tiene un 20% de probabilidad de ser estable. Incluso aquí complementa, dice el hanging wall, el foot wall y el end wall tienen estimado un 100% de probabilidad de ser estables. Por su otra parte, el crown o la corona del caserón tiene un alto riesgo de falla.
dice que esta superficie tiene un 18% de probabilidad de ser estable, un 64% de probabilidad de sufrir alguna falla y el 18% de sufrir una falla mayor. Esto obviamente si llevamos todos los puntos, bueno, en este caso no es necesario llevarlos de arriba porque ya está completamente claro que van a ser estables, pero el caso del Chrome podemos llevarlo al gráfico de isoprobabilidad de estable, posteriormente se lleva al gráfico de isoprobabilidad de falla, como el que se encuentra aquí, y por último se lleva al porcentaje de mayor falla, y así obtener los porcentajes de las tres tablas y hacer la conclusión que se hizo aquí al final. En fin, chiquillos, esa es la parte 2 de este artículo científico con respecto al ejercicio completo de la estabilidad de Matthews de este caserón que tiene una cierta inclinación. Espero que el video les sirva. La verdad es que intenté explicarlo de la manera más sencilla posible, aunque la verdad es que hay algunas cosas que es imposible explicar de manera más sencilla, ya que son densas, son difíciles de digerir. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla. Intentaré responderle lo antes posible, pero no anden dejando comentarios así como, ay, no se te entiende nada, no, tu video no vale de nada. De verdad es que eviten esos comentarios porque de por sí como que me desmotivan a subir más videos. Y lo otro es que yo les voy a responder, si les queda alguna duda, yo les voy a responder sí o sí. Si no les respondo yo, les va a responder otra persona que vea el video. Por lo que he visto en videos anteriores, hay personas que le responden a otros comentarios y está bien, así vamos complementando el estudio y todo. El tema de estabilidad de Matthews es súper complicado de pillar en internet, son muy pocas las información que hay, los videos que hay explicándote, entonces le dediqué harto tiempo yo a hacer este video y estudié lo más posible para no enseñar algo que estuviera mal, como les digo, me descargaste un software, entonces eso quería decir todo. Chicos, si el video igual les gustó, dejen su like y todas esas cosas, ¿no? Tengo- Así que eso, muchas gracias por ver el video y nos vemos en otro. Chau.